Hola y bienvenidos a todos. Vamos a hacer este interesantísimo problema donde nos piden determinar el equivalente de Thevenin entre A y B. La letra adolece de un defecto. No nos dice si estos 8 ohm que están conectados también entre A y B serán la resistencia de carga o no. Cuando nos dicen que esta es la resistencia de carga, tenemos que hallar el equivalente entre A y B, pero solamente de esta parte del circuito. En este caso no se nos aclara, por lo tanto parecería que lo que queremos es el equivalente de todo este circuito, incluyendo esta resistencia de 8 ohmios, cosa que podemos ver al confirmar el resultado. Pero siempre es bueno que la letra se nos aclare si estos terminales están abiertos o si estos 8 ohms serán la resistencia de carga una vez que hagamos el equivalente de esta parte. Vamos a la resolución. Cuando leímos la letra del ejercicio, también teníamos que haberlo dicho que estas fuentes acompañadas de este ohm, tanto aquí para esta fuente como para esta, es la resistencia interna. También, si queremos, podemos dibujar la resistencia interna de la fuente poniéndola en serie con la fuente y ponerlo de esta manera, que es mucho mejor que ponerlo así. Porque aquí me están poniendo una resistencia que yo no la veo en el circuito. Es como una pequeña trampita. Si una fuente tiene resistencia interna, pues la dibujo. No me cuesta dibujarla. La puedo colocar aquí o la puedo colocar ahí arriba, para no olvidarme después. Para resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, o una de las primeras cosas que podemos hacer, hallar la resistencia equivalente de Thevenin entre A y B. Esa resistencia que luego conectaremos en serie con la fuente o voltaje de Thevenin. Entonces, para eso tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión o, si hubiera fuentes de corriente, tendríamos que abrir el circuito donde haya fuentes de corriente. En este caso, como tengo fuentes de tensión, las cortocircuito y el circuito que me queda es este. Veamos una cosa, a veces es fácil calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque esta resistencia de 8 ohm está en paralelo con este circuito, pero este circuito no presenta resistencias ni en serie ni en paralelo. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular primero la resistencia equivalente de esta parte del circuito y luego nos quedará en paralelo con esta resistencia de 8 ohm. Para calcular la resistencia equivalente de este circuito hemos ideado lo siguiente. Agregamos una fuente de tensión y hacemos lo siguiente. Si nosotros tenemos la intensidad que pasa por la fuente y dividimos la FEM entre la intensidad que pasa por la fuente, esto por la ley de Ohm, ¿qué es? Esto es la resistencia. ¿Cuál resistencia? La de esta parte del circuito, que es la única que hay, ya que esta fuente es una fuente ideal que no tiene resistencia interna. Entonces, esto simplemente es la ley de Ohm, y si nosotros queremos resolverlo, tenemos que elegir una corriente por cada rama, pero entonces en ese caso nos quedarían 6 corrientes, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes. Prefiero elegir por el método de las mallas una corriente por cada malla y así tenemos 3 corrientes y tendremos que trabajar con un sistema de ecuaciones con solamente 3 incógnitas. He elegido esta corriente como I, que es la que pasa por la fuente, la que nos interesa en realidad. Por aquí he elegido una I1 y una I2. Y luego le he puesto signos a las resistencias. Y luego cuando establezcamos las ecuaciones tenemos que respetar esos signos. Entonces ahora lo que hacemos es
recorrer esta malla y sacamos una ecuación. Recorremos esta otra y sacamos otra ecuación. Y recorremos esta y sacamos la otra ecuación. Para obtener las ecuaciones hice lo siguiente. La ecuación 1, por ejemplo, salgo de este punto, si voy de menos a más, yo pongo más FEM. Esa es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Voy caminando y luego que voy de menos a más, entonces pongo más 1 por, pero ¿cuál es la intensidad predominante aquí? Porque hay dos intensidades compartidas por esta resistencia. Esto es ficticio, o sea, por esta resistencia pasa solo una intensidad, pero esto es un método de resolución. Entonces nos va a pasar estas cosas, que una resistencia comparte dos corrientes. Entonces si voy de menos a más, pongo más. ¿Y cuál es la corriente predominante? La I1, ¿por qué? Porque puse más y menos. La corriente va siempre de más a menos. Por lo tanto, por eso pongo I1 menos I, que es la corriente contraria. Eso tengo que tener cuidado cuando paso por resistencias que comparten corrientes, como en este caso que son contrarias. Al pasar por esta resistencia tengo lo mismo, de menos a más pongo más. ¿Y cuál es la predominante? I2 porque aquí puse más y menos. I2 menos I. Aquí puse I1, ya veo ya que me equivoqué, ahí simplemente tengo que poner I. Aquí simplemente tengo que poner I igual a 0. Vamos con la segunda ecuación. Salgo de esta resistencia, de más a menos pongo menos, ¿no? De más a menos, menos. Menos 4 por la única corriente es I1. Luego sigo para abajo, voy de menos a más, por eso pongo más. ¿Cuál es la predominante? De acuerdo a estos signos, la predominante es I2, entonces pongo I2 menos I1. Y luego voy de más a menos, pongo menos, un ohmio por la predominante que es I1 menos I. Y luego en nuestra última ecuación salimos de aquí, voy de más a menos, menos 2 por la predominante que es I2 menos I1, corrientes contrarias, y aquí solamente pasa I2, por eso de más a menos pongo menos 6 por I2, más a menos menos 1 por la predominante que es I2 menos I. Y ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones por cualquier método, pero primero hay que hacer la distributiva, agrupar términos, etc. Para no complicarme la vida, elijo que la FEM vale 1 volt y ahora aplico la distributiva para sacar los paréntesis, así me quedan las ecuaciones y entonces finalmente la ecuación 1 es esta que tengo aquí. Ustedes pueden parar el vídeo y ver cómo hice todo esto, que simplemente son operaciones. Y ahora con esto, con este sistema, voy a armar un determinante para ver cómo podemos calcular la intensidad I, que es la que nos interesa. Tenemos nuestras ecuaciones y esta es la intensidad que quiero calcular. A mí me gusta hacerlo por determinantes. La intensidad I la voy a definir por un determinante que le llamo delta I dividido otro determinante que le llamo delta. El determinante delta, el que va en el denominador, yo lo voy a formar con los coeficientes de I, I1 e I2. Los coloco aquí y resuelvo el determinante que me da menos 98. Y el delta I es el mismo determinante, pero sustituyendo la primera columna por los términos independientes, como hacemos siempre para resolver determinantes. Bien, entonces yo obtengo el delta I, que me da menos 59, entonces procedo a calcular la intensidad haciendo la operación y me da 0,60 amperes. Asumiendo que la FEM es 1 volt, la intensidad nos da 0,60 amperes, calculamos la R de toda esa parte del circuito y nos da 1,67 ohm. Ahora, esa resistencia equivalente nos queda en paralelo con la de 8 ohms. Y para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, ya sabemos que es el producto sobre la suma, por lo cual la R de Thevenin nos da 1,38 ohms. Para calcular el voltaje de Thevenin entre A y B, esto significa que tenemos que calcular la diferencia de potencial entre A y B con los terminales abiertos. No olvidemos que esta resistencia fue incluida cuando calculamos la resistencia de Thevenin, porque se nos pedía el circuito equivalente de Thevenin de todo el circuito entre A y B.
Entonces, para calcular la diferencia de potencial entre A y B, voy a tener que tomar corrientes de malla para poder calcular la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohmios y luego aplicar la ley de Ohm, y tendré que la diferencia de potencial entre A y B, o sea el voltaje de Thevenin, será el valor de la resistencia por el valor de la intensidad que pasa por esa resistencia. Nos hemos tomado esta corriente de malla I1, esta corriente de malla I2 y la I3. Y también hemos puesto signos a las resistencias, signos que tenemos que respetar luego para obtener las ecuaciones. Entonces, recorriendo cada malla, cada circuito cerrado, vamos a obtener las tres ecuaciones siguientes. Esta ecuación corresponde a esta malla partiendo de la resistencia de 4 ohmios. Esta segunda corresponde a esta malla partiendo de la de 6 ohmios. Y luego esta última ecuación partimos de la de 8 ohmios. Ya sabemos cómo obtener esas ecuaciones. Por lo tanto, ahora aplicando la distributiva, tendremos que finalmente las ecuaciones que nos quedarán serán estas. Por lo tanto, ahora plantearemos el determinante para resolver el delta y el delta I3 para poder calcular la corriente I3. Una vez que nosotros tenemos las ecuaciones ordenadas en I1, I2 y I3, formamos el determinante del delta, lo calculamos y nos da menos 570. Y luego el delta I3 significa que tenemos que sustituir la tercera columna, que es la que corresponde a I3, por los términos independientes menos 4, 8 y 12, con lo cual nos quedará el delta I3 de 592. Para calcular la corriente I3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular la corriente I3 tendremos que hacer el delta I3 entre el delta. Calculamos I3 y nos da negativa. Como la habíamos elegido hacia arriba, significa que en realidad I3 es hacia abajo. Por lo tanto, este punto está a mayor potencial que este otro punto. Y no olvidemos que este punto es el que está conectado al punto A y este punto es el que está conectado al punto B. Por lo tanto, la fuente de Thevenin nos queda con esta polaridad. Cuidado con eso, que es muy importante. ¿Cómo calculamos el voltaje de Thevenin? Aplicando la ley de Ohm. El voltaje entre A y B, o sea, el voltaje de Thevenin es la resistencia de 8 ohmios por la intensidad que acabamos de calcular, y eso nos estará dando 8 volts. Ya tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin. Ahora tenemos que comprobar si está bien hecho todo este cálculo, porque este resultado difiere del resultado. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar aquí una resistencia, por ejemplo, de 1 ohmio, y vamos a calcular la corriente que circularía por esa resistencia en el circuito equivalente de Thevenin y en el circuito original, y nos tiene que dar lo mismo. Partiendo del circuito original, hemos colocado un resistor de 1 ohm y vamos a calcular qué intensidad pasa por él. Para hacer más fácil la resolución, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que esta resistencia de 8 ohmios está en paralelo con la de 1 ohm, entonces estableceremos la resistencia equivalente de estas dos y luego calcularemos qué intensidad de corriente pasa por esta resistencia equivalente. Con esa intensidad y con la resistencia equivalente podemos hallar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y luego, con la diferencia de potencial entre estos dos puntos, podremos calcular la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm. La resistencia equivalente nos queda 0,89 porque recordemos que teníamos una resistencia de 8 ohmios con una de 1 ohm en paralelo. Entonces, para hallar la equivalente, ¿qué es lo que hacemos? El producto 8 por 1 sobre la suma 8 más 1. 8 sobre 9, eso nos da 0,89 ohm. Ahora, ¿qué haremos? Tomaremos corrientes de malla
para calcular la corriente que pasa por esta resistencia equivalente. Para no hacer muy extenso el vídeo, aquí están las ecuaciones, aquí ya están ordenadas, el determinante delta y el delta I3, que nos permitirá calcular esta corriente I3. Ustedes pueden detener el vídeo y practicar obteniendo estas ecuaciones, recorriendo primero esta malla para obtener esta ecuación, luego esta otra para obtener la segunda ecuación, luego esta para obtener la tercera, y luego esto ya lo saben. Así que entonces ahora estamos en condiciones de calcular la corriente que pasa por la resistencia equivalente. Calculamos la corriente I3, que nos va a dar aquí negativo, me faltó el signo de menos, se lo pongo en rojo, porque claro, la I3 en realidad es para abajo y la hemos tomado para arriba. O sea que el resultado es correcto, pero el signo indica que en realidad esta corriente va hacia abajo. Eso quiere decir que el punto A está a mayor potencial que el punto B, que es algo que ya sabemos. Para calcular esta diferencia de potencial, aplicamos la ley de Ohm, haciendo R por I. R0,89 por la intensidad que acabamos de calcular nos da 3,5 volt como diferencia de potencial entre A y B. Si ahora quiero calcular la corriente que circulaba por la resistencia de un ohmio que habíamos conectado entre A y B, simplemente hacemos la ley de Ohm otra vez, o sea, la diferencia de potencial entre esa resistencia, y nos da 3,5 amperes. O sea que esperamos un resultado al menos similar, porque hay muchos redondeos que pueden influir, pero un resultado similar en el circuito original y equivalente de Thevenin entre A y B. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la intensidad de la corriente que pasa por el resistor de un ohmio y ver que nos da lo mismo que en el circuito original. Por tanto, como es un circuito sumamente sencillo, si queremos calcular la intensidad de la corriente, hacemos el voltaje de la fuente, que es 8 volts, entre 2,38 ohmios, y eso nos da 3,4 amperes, que es aproximadamente igual a 3,5 por la cantidad de redondeo que hemos tenido que hacer. Bueno, espero que esto haya servido para aclarar dudas, y si no me las pueden dejar en los comentarios. Como siempre, se agradece un like como premio al esfuerzo del tiempo que dedico para esto, y que por supuesto se suscriban al canal, y con eso me ayudan a mí a que este canal pueda llegar a más personas para que puedan aprobar física. Muchísimas gracias.